Saludos a todos, aquí comienza un nuevo podcast de los pelotudos. Para los que están con nosotros por primera vez, somos José Alberto Moreno, el profesor, y yo, Luis Gualdrón, el sensei, acompañándolos en una charla amena, tranquila, La cuarta. la cuarta ya, pero llena de sátira, picante debate, análisis, haciendo una analogía entre el fútbol y la política, que creo que son las dos cosas que más concentran nuestra atención en esta vida. Sin más carreta, vamos a iniciar hoy el tema a tratar entre los varios que vamos a tener, la genialidad en el fútbol y en la política. Y hablando de genialidad, imagínese, profesor Moreno, que Gustavo Francisco, el popular Aureliano, como él mismo se define, hombre, pues anda metido otra vez en, en escandaletes en Honduras, temáticas, porque dijo que la toma del Palacio de Justicia había sido una genialidad. Sin embargo, y para poner en contexto a las personas que no están muy al tanto del tema y nosotros mismos acá, me voy a permitir rápidamente poner aquí de manera muy artesanal el video de lo que dijo Gustavo Francisco hace varios años, porque claramente se ve en el video que eh, Tenía cabello. sí, por ejemplo. Entonces, Ver el Palacio de la Niña, cómo tomar el Palacio de Justicia, cómo tomárselo, cuánto toma, de forma operativa. Era Luis Otero, como el comandante de la toma. Otero era un hombre que ya había estado, eh, digamos, en la inteligencia de grandes operaciones del M-19. Él es el que se ideó la idea de la toma de la embajada dominicana. Participó en la operación del Cantón Norte, llamó la Operación Colombia, una operación por medio del cual en el 79, casi en los inicios del siglo XIX, un grupo logró hacer un túnel en la ciudad de Bogotá hasta los almacenes de depósito de armas del ejército y sacó 5.000 armas. bueno, ese es el contexto de un video tomado no sé hace cuánto tiempo, pero pues como usted lo dice, profe, y lo ve ahí en el video, obviamente no se podía ver muy bien en pantalla, pero sí se escucha muy bien que Aureliano dice que el genio de esa operación fue un señor Luis Otero. Aparentemente no está diciendo nada diferente a eso, pero bueno, vamos a desarrollar el contexto, profesor. ¿Usted qué opina de lo que acaba de escuchar? Bueno, ese video puede tener unos 30 años, pero esa postura del presidente Petro la tuvo hace 2 años delante del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Chaverra, al que trató de negro de derecha. ¿Se acuerda, Sensei? Sí, 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 que dijo que ningún negro en Colombia podía ser de derecha. Creo que esa fue la frase Bueno, pero no muy de, pero desafortunada que sí. utilizó una Bueno, más Aureliano. entonces, en la oficina de ese magistrado, ya siendo presidente, porque lo escuché en una emisora prestigiosa esta mañana, habló de la palabra genialidad y ahí sí me quiero apartar radicalmente. Genialidad y túnel que hablaba de él, el de Freddy Rincón en el 90, esa es una genialidad. El pase del pibe es una genialidad en ese gol que le hicimos a Alemania cuando el partido expiraba. Digamos que si yo me voy un poco como hablan los jóvenes, literalidad, pues una genialidad es un acto de innovación, de creación, de construcción, pero no una hecatombe y ni como la llamó el presidente de la Corte Constitucional, una barbaridad. Entonces, no es una genialidad. Masacraron la justicia. Estábamos nosotros en segundo semestre, íbamos a hacer vueltas al palacio en esos días a buscar cosas, pero por algo no fuimos. Y en todo caso, pues se mancilló la justicia. No fue genialidad, fue bestialidad.
nos apartamos totalmente y la historia no se puede cambiar. Ha quedado mucho tema pendiente, porque claro, cuando se arma la Constitución del 91 y para refundar el Estado en ese pacto social hubo algunos perdones, pero la verdad, que es la que permite derrotar al olvido y alimentar la memoria, nunca se supo, no hubo responsabilidad política y nunca es una genialidad. Y le toco lo de fútbol, genialidad la de Maradona, Bueno, genialidad el profe, gol de Carlos Alberto, pero esa no bueno, es profe. genialidad, Sensei. Yo, profe Moreno, voy a hacer aquí un poco las veces de abogado del diablo, o más bien abogado de oficio, para que no se malinterprete. Que con estos días de Halloween y los disfraces de diablo a uno le da miedo esa palabra, Sensei. Porque lo que yo le escucho decir a Aureliano en ese video y que acabamos de poner aquí en pantalla, es que él habla de genio o se refiere como genio al estructurador de la operación como tal de toma del Palacio de Justicia, un señor Luis Otero que él menciona ahí, miembro en ese momento seguramente de la cúpula del M-19. Entendería yo que Aureliano no está haciendo una mención en el sentido que el resultado final y todo el hecho histórico que conocemos de esa toma lamentable hubiera sido una genialidad, porque de haberlo dicho en esos términos, pues realmente sería una aberración política por parte de quien hoy es el presidente de esta República Bananera. Entonces, yo le Ah, voy pero a dar, presidente, digamos, ¿bananera o bolivariana? Ah, no, no, no. bolivariana bananera para que quede completo No. el concepto. Entonces, yo le Somos voy una a dar un república poco, unitaria y descentralizada. yo le voy a dar un poco la derecha, o mejor dicho, la izquierda a Gustavo Francisco en esa expresión, porque me parece que ahí sí se está armando un escandalete que va más allá de la intención de lo que pudo decir, además en un contexto de una entrevista fácilmente de hace unos 30 años, cuando ya el M-19 había entregado las armas y había producido la amnistía y habíamos tenido la famosa séptima papeleta que derivó en la Constitución Política del 91 y esa gran foto que existe de Álvaro Gómez con Serpa y con Pizarro abrazados celebrando ese Navarro, momento. Navarro, palabra que sí. Navajo, perdón, Navajo palabra. Ya me hizo reír el profesor, hombre, me sacó de la seriedad que traía yo en este Sí, tema. sí, sí. Entonces, para mí, ese es el contexto de esa expresión. Ahora, si hubo otro escenario, como el que usted está mencionando, y si ya hubo un momento mucho más reciente, y él en su condición de líder de este platanal, me refiero a Aureliano, pues hombre, sí sería muy cuestionable entrar a señalar en esos términos semejante holocausto que fue lo del Palacio de Justicia, profesor. Sí, 11 magistrados muertos. Fíjese el magistrado Gaona, paisano boyacense. Clarísimo el tema que fue muerto con una bala que no era de las tropas oficiales. Fíjese el maestro Reyes, con el que aprendimos derecho penal allá en la Universidad de los Andes, en su libro clamando por la tranquilidad, un presidente que estuvo ausente de muchos temas. Claro que la culpa inicial y el todo se le endilga al movimiento M-19. La respuesta de los militares, muchos historiadores no la han calificado como de estratégica y ahí digamos que hay otro tema, pero nunca fue genialidad. Y lo que le dijo a un presidente de la Corte Suprema, por eso, pues la rama se reserva el derecho y la Corte mañana van a hacer una celebración y esta semana y van a hacerla íntima, como lo dijo el presidente de la Corte Suprema, porque la van a hacer en el seno de la rama judicial, pero también porque pues hay unos hechos históricos que no Venga, se profe, aclararon venga, profe, no y se me quedamos en alargue, no, no deuda se con me la alargue verdad. tanto, profe, porque aburrimos a la audiencia. Más cortico, profe. Vamos al punto entonces y al meollo del asunto. Eh, Esto que acabamos de presentar lo dice Aureliano hace unos años, pero vuelve y lo repite hace un par de años en este escenario de la Corte Suprema. Bueno, porque ahí sí realmente se le fueron las luces a Aureliano entonces.
Eso es como ir a decir en en un congreso de judíos, con todo el respeto voy a poner el ejemplo. Eso es como ir a decir en un congreso de judíos que Auschwitz y los campos de concentración fueron una genialidad. Es decir, hay que tener un respeto, hay que tener una medida, hay que tener una mesura y un entendimiento del contexto en el que se dicen las cosas. Y en eso, pues lamentablemente, Aureliano sí viene dando pasos de ciego, profesor. Y yo me voy con la genialidad de James en el Mundial, en el 14, me voy con el gol de Freddy para tocar el tema de los pelotudos y decir que genio es el que crea, el que construye y no el que destruye. Entonces, en ese contexto de la operación, en el fútbol, en todo, me voy con el genio que crea y no con el genio que apaga. Estoy completamente de acuerdo con usted. Genio, por ejemplo, lo que hizo ayer Lucho Díaz con el Bayern Múnich en ese partidazo que se jugó Genio en el primer contra, tiempo y ay, Dios mío, hay que contra, cuestionarle la falta. sí, pero déjeme terminar la idea, profe, porque entonces me queda Lucho Díaz ahí como cojeando. Dejó cojeando al rival, ¿no? Más que cojeando. Lamentablemente pasó un accidente, porque yo lo vi como un accidente. Yo no vi ahí mala intención de ¿Usted está Lucho. hablando de caso fortuito, fuerza mayor o de qué está hablando? Correcto, un caso fortuito, una fuerza. Bueno, yo no sé si una fuerza. Ese es un punto bien importante y bien interesante. En el fútbol de hoy en día y con tantas cámaras, hubo exceso de fuerza en esa jugada y para mí, en mi opinión, y usted y yo hemos jugado fútbol y hemos jugado fútbol de barriada, en donde se entra duro como varoncitos. Esa es una jugada muy normal. Yo ahí no vi mala intención de Lucho, profe. Bueno, me voy a apartar del sensei. Yo quiero a Lucho, al ídolo de Barrancas, que formó parte de la selección Colombia indígena a expensas del pibe, que brilló en Junior, en Porto y en Liverpool, pero no me gustó la jugada. No hablo de mala fe ni hablo de una intencionalidad o dolo, pero sí hablo de una conducta absolutamente imprudente, sensei. Me parece que la fuerza no fue bien empleada y que no midió sus consecuencias y falló un poco nuestro gran jugador al que queremos, pero en esa jugada yo lo censuro un poco. Pues el resultado sí fue lamentable porque la lesión de Hakim, es que se llama, ¿cierto? Hakimi, Jugador Hakimi, jugador que lamentablemente sufre esta lesión. Pues sí, hay al parecer un daño en el hueso y una no, lesión no, muy no, no, fuerte y muy tejidos, grande. Tejidos. tejidos. Bueno, la foto es espeluznante, ¿no? Es realmente, le pasa a uno un frío viendo Yo eso. tuve esa lesión allá en los Andes una vez jugando micro, esguince, son 4 meses. Claro, yo lo recuerdo a usted en esas tardes pletóricas de microfútbol allá en las canchas de los Andes, cuando las nenas se derretían viéndonos jugar fútbol, profesor. Pero a usted, yo lo hacía por el fútbol, yo lo hacía por el fútbol. Oiga, profe, imagínese que hablando de jugadas y de revisiones de VAR, porque a Luchito lo echan después de revisar el VAR, no lo echan de Sí. entrada. El árbitro inicialmente no considera que haya una fuerza desmedida, sino cuando va al VAR y ya mira la jugada y seguramente los del VAR le dicen, bueno, eso puede ser una roja. Entonces, a nosotros también nos han pedido aquí en Los Pelotudos, nuestra escasa pero inteligente audiencia, que aclaremos algunas cosas que hemos dicho en programas pasados. Una de ellas voy a leer aquí. Dice, respetuosamente me dirijo al profesor Moreno, que en el programa pasado cuestionó severamente y casi que de manera ácida las políticas del gobierno en materia de seguridad pública, en materia de salud, el manejo del tema de Ecopetrol, el descontrol de la violencia en el país y otras situaciones más que mencionó el prestigioso profesor, dice acá. Sin embargo, yo le pregunto al profesor Moreno, dice nuestro seguidor, Y ahorita me da el nombre, claro. claro que sí, ¿qué pasa, profesor? ¿Por qué usted no se refiere a la estabilidad de la economía,
al aumento del salario mínimo en términos muy razonables y muy convenientes para una gran cantidad de colombianos, al control del precio del dólar frente al peso, a que no nos volvimos como Venezuela, profesor, que no hubo expropiaciones ni nacionalizaciones, y todo lo contrario, ha llegado inversión, ha llegado más turismo, y en general parecería que en materia económica ha mejorado la calidad de vida de la gran mayoría de los colombianos. Esa es la pregunta que le plantean. ¿Bien? ¿Puedo saber o no? No, dice que prefiere guardar el anonimato. Bueno, al amigo anónimo quiero Por decirle ahora. con mucho cariño y respeto, primero que me encanta que participen, así sea para generar disensos, vamos a despertar esa. No, Ecopetrol repartía más de 30 billones al año y ahora no reparte 5 billones. Ecopetrol, su mismo sindicato que ayudó al presidente, está en contra de decisiones estratégicas y Ecopetrol, la que otrora era poderosa, hoy es una empresa con dificultades en muchos lugares y digamos una empresa que está en crisis. El tema energético no es un invento, estamos a portas, lo dijo la Contraloría, un informe de la semana pasada, el Contralor General de la República, porque no es de la Nación, sino de la República, clase de constitucional, le llama la atención al Ministerio de Minas por los temas energéticos y por un eventual apagón, y Amílcar Acosta lo ha dicho. Y ya cerrando, lo de la salud, claro, sí es un problema antiguo de mucho tiempo, pero con la ley 100 ganamos universalidad, pero ahora digamos que al dejar a las EPS sin recursos, tenemos un sistema en crisis. ¿Y qué decir de la seguridad? De la seguridad, los helicópteros sin repuestos, hemos perdido presencia en grandes lugares, el sur del país tiene complejidades muy grandes, entonces no es un tema del profesor Moreno, es un tema de la realidad. No niego algunos, bueno, la reforma laboral, claro que ganaron los trabajadores, esperemos qué Venga, pasa en el profe, pero es entorno que aquí dice económico. el seguidor porque lo subraya en negrilla y en ese momento me está escribiendo y me dice, pero pregúntale al profesor qué pasó con eso de que nos íbamos a volver Venezuela, que dónde están las expropiaciones y que usted por qué no le reconoce las cosas buenas a Aureliano, como lo de la economía que parece ser, pues sí ha sido un manejo exitoso. Entonces, como usted no lo hace, profe, pues lo voy a hacer yo, ¿cierto? ¿Le parece? Para Bueno, generar ese no, punto de equilibrio, hágalo usted, yo guardo mi para generar ese postura. punto de equilibrio, porque veo en su mirada que usted entró como en un limbo de perplejidad. Entonces, lo voy a dejar tranquilo y yo voy a contestar a nombre de los pelotudos a nuestro estimado seguidor sus inquietudes, válidas por lo demás, y efectivamente hay que reconocerle a Aureliano algunas cosas bastante buenas en materia económica, creería yo, sin ser nosotros técnicos El déficit económicos. fiscal más Pero grande en la historia del país. bueno, usted acaba de meter ahí una patada a la yugular porque yo iba a hablar de las cosas buenas y usted me viene con esos taches arriba, profe. Entonces, pero hay cosas buenas en materia económica, en términos generales. Me parece a mí que lo del salario mínimo sí hay que reconocerlo como una medida más que justa con los millones de trabajadores de este Sí, país, de todos, porque es que todos somos trabajadores finalmente en cualquier escenario. Y, y que se haya, digamos, proyectado el país hacia una mejor inversión en ciertos campos como el turismo, eso también hay que reconocerlo. Entonces vamos a generar como ese punto ahí bien, bien. de sano Salvó equilibrio. voto, el sensei salvó el voto. Salvamento de voto, pero esa es la democracia y esa es la rama judicial y ese es el fútbol. Yo digamos que no quiero pecar de terco, es una apuesta social, pero lo del tema de la unidad de riesgo, de muchos temas, digamos que a mí no, tenía una gran oportunidad el progresismo de mostrar una gestión y creo que no lo logró, pero respetamos en una democracia todas las miradas. Vale, dejémoslo ahí entonces porque a mí también me dan en la cabeza que yo me puse a hablar del fútbol total y de la paz total y que cuestioné el tema desde ese punto de vista, porque yo dije que Aureliano había malinterpretado esa táctica famosa de la Holanda 74
de Rinus Michels, ¿se acuerda que era el técnico de Holanda? Y entonces me preguntan aquí, me pregunta el seguidor, que yo a quién me refiero como atacantes, que es que yo dije que aquí todo el mundo ataca, pero nadie defiende, y que el que tiene que defender, pues mira para otro lado, ¿cierto, Aureliano? Entonces, hombre, una pequeña lista de atacantes para nuestro seguidor: FARC, disidencias; ELN, Junta del Narcotráfico; Rastrojos; ¿Quién Clan del, defiende? Clan del Golfo. Le estoy dando la alineación de los que atacan, ¿no? Chotas, espartanos, Tren de Aragua. Bueno, Rastrojos ya lo mencioné. Esa es una pequeña lista de todos los que atacan. Y, profe, nadie defiende, y el que tiene que defender, ahí en Y la los banca. helicópteros sin repuestos. En la banca, profe, mirando el partido, imagínese. Y los mejores generales de la República se fueron en una barrida que hubo a inicios del gobierno. Pero bueno, ya vamos a tener Tigrillo para que nos saque de este lodazo. El Tigrillo. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, dice un disco, Ya ¿no? vamos a tener al, ya vamos a tener al tigre conocido popularmente como Abelardo, a quien le voy a mandar un cariñoso mensaje, y lo voy a tutear además para que él como costeño entienda el mensaje de una manera afectuosa. Hombre, Abelardo, no te pongas a imitar a Milei, ¿sí? No te pongas a inventar gritos de batalla como Milei en Argentina, que gritaba ¡Viva la libertad, carajo! ¿Cierto? Porque ya ¡Viva lo el vi fútbol, carajo! más bien, porque ya lo vi el otro día, Belardo gritando ¡Fuerza Patria! O algo así es que grita, no sé. Entonces no te pongas en eso, Abelardo. No te pongas a imitar a Trump, porque ya te vi ahí con unas cachuchas al estilo de Make America Great Again. Me perdonan el inglés. No, 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 lo tuyo es pura costa, papá. No, no, no jodas. No te No, pongas pero a... tigre, tigre Falcao, hermano, ese es el tigre. El tigre que en Millonarios No, no, le pero hizo déjeme unos terminar, goles a profesor, Santa porque Fe es que valiosos. me falta otra de Abelardo, hombre. No te pongas a imitar a este señor, el del Salvador. ¿Me recuerda el nombre, profesor? Bukele, No te Bukele, pongas a imitar Nayib. a Bukele con doctrinas de limpieza social y seguridad, y que yo voy aquí a barrer con todo el mundo. No, 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 así no, Abelardo, así no. Compórtate y mantén tu estilo de buen costeño, de costeño bacano. Un humilde consejo de este servidor, profesor. El sensei sacó la garra hoy, No, la garra la tiene el tigre. pero no ha rugido. Ah, no, el león tampoco ha Y rugido. no hablo del tigre Falcao, que es el que usted acaba de mencionar, profesor. Hablo del tigre Abelardo. ¿No? Bueno, es que la derecha está estructurando unos procesos, algunos en el Centro Democrático, otros con Abelardo. Hay otros sectores del centro que ya hablaban de unirse, entonces creo que aún no hay un único candidato. También está Sergio Fajardo. Digamos que hay un grupo de, no sé cómo Claudia, tal vez la vi más hacia la línea del Frente Amplio, pero hoy digamos que sería Claudia es la prematuro. loca del micrófono, del megáfono, perdón. Claudia. Es que así También le... la exalcaldesa de Bogotá, la que anda en un carro bonito por todo el país. Ah, porque es que en la época del COVID salía con un megáfono por las calles de Bogotá gritando como una loca que todo el mundo se encerrara, y pues, hombre, generó esa imagen lamentable. La loca del megáfono. Estamos llenos de locos del megáfono en este país. Qué vaina tan tenaz. Bueno, profe, No, yo me quedo con el profe Tigre Rías, bueno, Falcao y digamos que el Tigre démosle Benítez, más. ¿usted acuerda del Tigre Benítez del Deportivo Cali? Sí, claro, que jugaba con Leonel Escota, Claro. con Calero, ¿Sabe con pero quién no con el más? presentador Calero, sino con el pescadito Calero cuando tapaba Zape y jugaba Landucci. Ese fue el gran equipo del Deportivo Cali que juega la Miguel final de... Escobar, Henry La Mosca Caicedo.
juega la final de la Libertadores contra el Boca en el año 1978, 0-0 en Cali y pierde 4-0 en la Cuatro Bombonera, cero, que el 4 0. técnico era Carlos Salvador Vilardo. Imagínese esa El belleza. narizón, hermano. El narigón o el narizón. Con Y el que me identifico mucho, entre otras, por esa no, nariz. yo también, los narigones. Y estaba ahí, claro, estaba el Tigre Benítez. Esa delantera era Torres, Escota y Ángel María Benítez. Torres. Claro, Ángel María Torres. Y el arquero era Pedro Antonio Sape. Imagínense. Jugadorazo. Le tapó dos penaltis a Fernando Morena. No, yo creo que hay más tigres para hablar y el tigre, incluso me acuerdo hasta del tigre de Suramericana, que No, nos ¿y ha- dónde me deja el Tigrillo Noriega por allá en los 70 y al tigre Castillo. que en una maravillosa pared con Carlos Lleras le dieron las elecciones a Misael, No, pero es que usted al me está papi? llevando todo a lo político y no me No, le no, das. no, 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 no. Si hablemos del tigre Jairo Castillo estamos en el hablando de América, Tigres. que brilló. Estamos hablando de Tigres, compañero profesor. Claro que hijo de tigre sale pintado, ¿no? Eh, Este es un tema delicado, dejémoslo ahí quieto porque de pronto nos pintan el programa más bien. Oiga, profe, y nos quedan 10 minutos para ir cerrando estas Hoy hemos hablado muchas pelotudeces, ¿no? Pero metámosle un poco a la genialidad del fútbol, no sé, ¿cuál es su mayor genialidad que ha visto en el fútbol? No, para mí la jugada de Diego Armando Maradona, el gol del 86 contra Inglaterra. Sí. Claro, claro. Y la narración de Víctor Hugo Morales, el periodista argentino que empieza a gritar, genio, 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 Diego Armando Maradona. Y no se la da Valdano y llega hasta el final y la Claro. toca con una sutileza. Y Sí. remata Víctor Hugo diciendo, barrilete cósmico, Diego, Diego, genio, genio. Ah, una maravilla, sí. Oiga, hablando de, voy a pasar a un tema un poco frívolo, pero alguna vez en un programa de televisión, Maradona entrevistó al Tino Asprilla Ujú, y le preguntó que por qué había salido en bola en un programa y él no le dijo que en bola, sino en una revista. Y el Tino, todo prudente como es el Tino, mm, diciendo que lo habían elegido por votación los colombianos para que mm. saliera, Sojo tal vez. Sí, claro. Y Maradona dijo, pero ¿ganaste por tamaño o por número de votos? Esa entrevista tiene que vérsela porque Maradona nunca lo había visto reír tanto, tanto, tanto como hablando del Tino Asprilla. Sí, 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 la vi, es muy, muy Esa famosa es esa una entrevista. genialidad. Claro, no, es que Maradona era un genio en muchos sentidos, no solamente como jugador de fútbol, me parece que era un personaje realmente brillante, más allá, usted ya hizo mala cara, profesor, porque claro, Irreverente en algunos Maradona temas, era ¿no? irreverente y de una tendencia muy de izquierda. Es que fíjese que todo conecta con la política, Esa amistad con Fidel a veces me dejaba a mí algunas inquietudes respetuosas, por con supuesto. Fidel y con Chávez, ¿no? Acuérdese que ahí arman un triunvirato. Pero bueno, esas son posiciones respetables, compañero, ¿no? Genialidad la del pibe, cuando dejaba solo a los, uy, cuando muchos los dejó allá, al Tino, a Rincón, al Tren, bueno, a Valenciano, no, genialidad el pibe también, un hombre valioso. Sí, el pibe era un genio en la cancha, indudablemente la manera como organizaba. Ojalá tuviéramos un pibe en la política colombiana, hombre, es que no lo hemos tenido, ¿eh? No hemos tenido un pibe Valderrama en la política colombiana, hemos tenido un poco de troncos. ¿Ah? El Kiri, Sí, mucho Kiri Quiñones en la política colombiana, hombre. Tenemos que tener genios. James Rodríguez, el pibe Valderrama. Gente que aporte, gente que crea, gente que te define un partido, gente que te trae triunfos y sobre todo que juega transparentemente. a mí me gusta de la gente que se asocia, que juega colectivamente, que brilla para el equipo, que no sobresale, que no grita. Y los jugadores que no se elevan, porque es que hay unos que se elevan en el juego y se Cuando usted van. dice que se elevan es como se eleva Aureliano a veces por allá, viendo No, no. elefantes rosados, planetas cósmicos que se conectan en ríos humanos que fluyen de energía y que trascienden hacia mundos siderales.
a ese tipo de elevación estamos llegando, profesor. Imagínese Yo el creo que la problema de elevarse inteligencia tanto. y el lenguaje van de la mano y quien tiene la capacidad de crear desde el lenguaje es inteligente, pero se desaprovechan muchas cosas, ¿no? Yo creo que en el fútbol y en la política hay que hablar, hay que soñar, pero hay que hacer y hay que transformar. Y me parece que transformar es fundamental, como el que hace gol, porque si Pero no hay usted que juega y elevarse, no hace hay que pases, elevarse, porque fíjese las consecuencias de elevarse tanto en el fútbol como en la política. Que si usted no se hace termina, gol, se puede que hacer usted ese autogol. termina metiéndose en berenjenales y termina cometiendo, ¿cuál será la palabra correcta para que para que no nos censuren el programa, profesor? Actuando erráticamente. Sí, actuando de Bueno, una manera inconsciente o llevado más bien por el subconsciente. Bueno, eso sonó sí. como muy filosófico. Vamos a dejarlo ahí de ese tamaño más bien. Bueno, pero digamos, acabemos un poco el recreo y pongámonos serios en la recta final. Entonces, ¿el fútbol permite genialidades? Claro, todo tipo de ¿La política genialidades permite genialidades? las permite, pero lamentablemente brillan por su ausencia. O busquemos una genialidad en la política. Venga a ver y en estos 2 minutos que nos quedan encontremos una jugada genial en la política, no necesariamente la colombiana, la mundial también podría ser, ¿no? ¿Sabe quién admiro yo finalmente? Ese Sí. proceso de los chinos ha sido fantástico, ¿no? Esa mezcla de socialismo con capitalismo, pues ha llevado a los chinos a un progreso monumental, inocultable, y a una gran potencia que hoy tiene unos niveles realmente de vida extraordinarios, cuando hace 50 años estaban muriendo de hambre. ¿No Millones de será un cuento? chinos, ¿No será un millones cuento de chino? chinos. ¿No será un No, cuento chino que tienes haya que, te totalitarismo? No recomiendo ver por sabemos, ¿no? ahí los videos de cómo está China hoy en día. Yo no creo que nos estén metiendo cuento chino, profe. No, yo no creo, pero a veces hay restricción de libertades, lo del hijo único. Digamos que hay temas para analizar desde el espectro democrático y no, allá de allá me encanta Corea del Sur. Corea del Sur es un país pujante, digamos, sus jugadores, el respeto a los mayores y como en el fútbol, hacen goles, pero brilla el equipo. Imagínese qué pasaría si China fuera potencia mundial en el fútbol. No, ¿quién se los Lo, aguanta? lo va a hacer, ellos están, bueno, se llevaron a mucha gente. No sé qué ha pasado con las escuelas allí, porque veo más fuerte a Japón. Japón vuela. Japón está Tiene, muy bien. Japón tiene jugadores en los principales clubes del mundo, en las ligas. Corea también. Acuérdese, ayer había dos coreanos en el partido París-Berlín. Digamos que Oriente está dando pasos grandes en lo político, en lo económico y en lo futbolístico. Oiga, profe, ¿sabe quién no puede ir al Mundial de Estados Unidos, hombre? ¿Quién? La canciller, ¿Por qué? porque no, es que no tiene visa y pues tampoco habla ni gota de inglés. Entonces, Ay, pero que ella pobrecita, que ella no, por allá no puede. ¿Usted renunció a la visa, profe? Qué pena le no, yo pregunto no, yo algo tengo la personal. visa y yo pues no he ido muchas veces, pero el año Ah, pero pasado, no ha renunciado a la visa, ¿no? mire, Usted. el año pasado es Chicago, la maratón. Ah, bueno. No, yo tampoco No, la renuncié a la visa visa. y la visa para un sueño, como dice Juan Luis Guerra, la tengo viva, vigente. Sí, es que como hubo tantos que renunciaron a la visa, yo pensé que era que usted y yo hacíamos parte de una minoría selecta de, Muchos de no acompañaron insurgentes, la decisión porque tienen intereses en ese país de y de insurgentes, porque labios cuando para uno se afuera, convierte pero en minoría es insurgente, imagínese. Mm. disruptivos, Sensei. Bueno, lo importante es que podemos ir al mundial, profe. Podemos darnos ese champú por allá usted y yo, porque afortunadamente pues no renunciamos a la dichosa visa. Espero No, que el mono y no nos la quite, ¿no? Ahora que no, le está pero ¿por quitando. qué? Si nosotros somos demócratas, no republicanos, pero no atacamos a nadie. Aquí todo es alegría, todo Todo en es democracia. folclore, como en este país, un poco bananeros. Ah, muy bien. Lástima que la Unión Magdalena, el ciclón bananero, hombre, se nos fue para la B. Sí, El con todo ciclón y el bananero. caballo Márquez que estaba ahí, pero no El caballo. alcanzó.
el No alcanzó solípedo. el relincho del caballo. Me gustó ese comentario. Creo que nos vamos yendo con ese comentario. Como tampoco alcanzó el relincho de Aureliano, hombre. Fíjese cómo es la vida. Ay, es que falta genialidad para el fútbol y para muchas cosas. Bueno, profe, nos fuimos. Nos vemos que en el quinto, invitemos a la gente y bueno, que sigan enviando comunicaciones y si nos llaman la atención, bienvenidos, porque quiere decir que nos ven y nos escuchan. Claro que sí, profe. Que Bueno, descanse y que su Santa Fe chao. siga levantando porque el Millo es caído. Un abrazo, Sensei. Dios lo quiera escuchar. Chao a todos, Chao, pelotudos. chao.